Pues de GTF, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros en esta asignatura? Estoy cerrando lo de la clase anterior para que no tengamos mil cosas, no tenga yo mil cosas aquí abiertas. Vale. En el módulo de GTF, al igual que en el de QN, ustedes ya tienen colgado el manual de la unidad, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, lo que les voy a hacer es abrirles el calendario de evaluaciones, que no sé si lo han echado ya un vistacillo, y cuándo tenemos exámenes, ¿vale? Mis exámenes son todos a las 6, porque normalmente a las 8 el que tiene clase es Néstor con FOL, ¿vale? Entonces, normalmente mis exámenes serán a las 6. Cuando yo les vaya a hacer un examen de EQN, intentaré que sea un día que tengan 4 horas seguidas de clase conmigo, porque los exámenes de EQN suelen alargarse bastante, ¿vale? Yo no suelo exigirles que corran. ¿Por qué? Porque son exámenes prácticos. Las prisas son malas consejeras. Entonces yo prefiero dejarles como si las 4 horas íntegras para que me hagan un examen de QN antes de decirles tienen 2 horas y que ustedes con las prisas de tengo solo 2 horas se estresan más y lo hacen más lento. Entonces, llegado a determinado momento, si vemos que nos está faltando tiempo, que por culpa de hacer ese examen largo después no tenemos tiempo para dar otras cosas o lo que sea, lo que haremos será acordar que cuando tengamos examen de QN, en vez de venir a las 6, venir a las 5, hacer primero el examen, como mucho 3 horas, y así nos quedará al menos 2 horas para dar lo que tuviéramos que dar de otras asignaturas, ¿vale? Eso ya lo iremos acordando a medida que vayamos viendo qué tiempo tenemos y cuándo son los exámenes. Entonces, la fecha de los parciales. Las fechas de los parciales no quiero moverlas de sitio. Llegado algún momento, por alguna circunstancia, de toda la clase, ojo con esto, toda la clase a favor de Aidil, por favor, darnos una clase más de esto antes de hacer el examen. Pues ya veríamos, y si es toda la clase que está de acuerdo, desde que haya uno que no lo esté, no lo haré, podremos retrasar un parcial, ¿vale? Pero solo con los parciales. El examen final, la fecha que viene, 12 de diciembre, inamovible. Ese día, obligatoriamente todo el mundo presencial en el centro. No tiene vuelta. Que me puse mala, que mi madre estaba malo, que mi niño estaba malo, que se me rompió el coche. Pierden el trimestre porque no han venido al examen final. ¿Vale? Eso no es una norma del centro, es una norma de la consejería. ¿Vale? Lo digo para que antes de que intenten decir, pero no hay ninguna forma de cambiarlo, de tal, es que tenía un problema, es que es de causa mayor. Lo que les expliqué el otro día. Una chica embarazada que la mandaron a tener reposo, que no pudo venir al examen por estar embarazada, por tener que guardar cama por, no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, una de estas enfermedades que es de las que si te mueves el feto corre peligro. Perdió el trimestre entero. ¿Vale? Y por mucho que trajo partes médicos y todo, el examen no se le repitió, porque la consejería no nos deja hacerlo, ¿vale? Entonces, lo dicho, el examen final, apréndanselo a memoria, 12 de diciembre tengo que estar en el centro desde las 6 de la tarde porque tengo 2 exámenes finales, el de GTF y el de FOL. ¿Por qué EQN no? Les recuerdo que EQN va a durar 2 trimestres, el primero y el segundo. EQN acaba a finales de marzo, ¿vale? No me acuerdo exactamente cuál es la fecha, por Semana Santa, como quien dice, va a acabar EQN. Entonces, el primer parcial, 18 de octubre. Dentro de 2 semanas ya tenemos examen de GTF. Si miran en el calendario, el día del examen de GTF, realmente tenemos clase de EQN, no tenemos clase de GTF. Entonces, de ahí viene la media hora que les estoy diciendo que la semana que viene le voy a quitar a GTF y vamos a dar un poquito de EQN. El día del examen, ya verán que el examen de GTF lo van a hacer entre media hora y 3/4 de hora, no se tarda más. ¿Por qué motivo? El examen de GTF es un examen tipo test con 1 o 2 preguntas de desarrollo y nada más. Eso es el examen de GTF. Entonces, si han estudiado, lo podrán hacer. Lo que me están diciendo es que se han asustado de 54 páginas y ya les digo desde ya que en ese primer examen van a entrar 2 unidades, la 1 y la 2. Más o menos la 2 tiene casi la misma cantidad de páginas, creo que un poquito menos, pero bueno, por ahí andaba. Entonces, para que no se me asusten mucho, no es que se tengan que estudiar todas las páginas de memoria, ¿vale?
Además, yo lleno mucho el manual. Si ustedes cogieran el manual y le quitaran todas las imágenes que tienen, verían que en realidad es más pequeñito, ¿vale? Porque de hecho, hay páginas en las que hay 2 imágenes y no hay nada escrito. Entonces, no es tan largo, no se me asusten con el manual. De hecho, en el manual de la unidad 1, toda la parte de donde viene la parte de presiones no entra en el examen, es como un complemento, pero no la voy a preguntar en el examen. La del caudalímetro sí la voy a preguntar. Ahora se los iré señalizando, esta parte no entra en el examen y esta parte sí. ¿Por qué? Porque la parte de presiones creo que la vamos a ver un poquito más a fondo en el módulo de QN que en el módulo de GTF. Entonces, como no me importa darlo en un módulo que en el otro, lo podemos hacer así, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ayuda les voy a dar yo para que ustedes puedan estudiar este módulo? Ya les estoy diciendo de que va a ser tipo test, ¿verdad? Yo tengo preparada una batería de preguntas que seguramente de GTF las cuelgue entre miércoles y jueves de la unidad 1. Ya es una batería, creo que yo tenía 30 o 40 preguntas de solamente esa unidad, ¿vale? Tipo test todas. Yo las voy a poner en el examen de autoevaluación al final de la unidad, ¿vale? Entonces, ustedes en esa autoevaluación van a ver que cada vez que la hagan solo van a tener 10 preguntas. ¿Qué es lo que pasa? Que las 10 preguntas cada vez que se metan y hagan el test van a ser diferentes. De forma que mientras más veces las hagan, más probabilidades tienen de ver las 40 preguntas que van a ver. ¿Vale? Ya les diré al final cuántas preguntas he colgado para que no estén haciéndolo 1000 veces cuando ya han visto todas las preguntas. Por ejemplo, de esas preguntas, tanto de la unidad 1 como de la unidad 2, saldrán las preguntas tipo test que voy a poner en el examen. ¿Vale? Las preguntas de desarrollo. ¿Cómo suelen ser mis preguntas de desarrollo en este módulo? Más que nada, definiciones, todas las definiciones, todo lo que vean que son definiciones, todo eso puede caer en preguntas de desarrollo en este módulo, ¿vale? O definir los elementos principales que conforman la instalación de. Esas son las 2 cosas que yo suelo preguntar en preguntas de desarrollo. Entonces, más masticado, creo que no se los puedo dar, a pesar de que tenga tantas páginas el manual, ¿vale? Se tienen que estudiar de memoria todas las definiciones, saber lo que es cada elemento. Una cosa, como hay mucha gente de ustedes que tiene experiencia laboral en el tema, es decir, yo a alguien le digo que es un bajante y me lo sabe explicar con sus propias palabras, no con las palabras tal y como están en el manual. Yo, mientras no se equivoquen a la hora de escribirlo, me estén describiendo exactamente lo que es, me lo pueden poner con sus palabras. A mí no me gusta estudiar de memoria, yo no les voy a hacer a ustedes estudiar de memoria así, ¿vale? Quien lo lea y diga, esto lo puedo definir de esta forma, si cree que está bien, lo puede poner. Y si tienes duda a la hora de estudiarlo, decir, yo quiero definir estas palabras de esta forma y tú lo tienes de otra. ¿Tú me lo vas a poner bien si te lo escribo así? Yo lo leeré y si lo tienen bien explicado, les daré el visto bueno. ¿Vale? Y así no tienen que estudiar de memoria. Sobre todo por eso, por la gente de ustedes que ya tiene experiencia y sabe lo que son las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, verán que en el examen de GTF suelo poner unas 20 preguntas, de las cuales serán 15 tipo test y 5 a desarrollar. ¿Vale? Dentro de las preguntas tipo test, ahora lo vamos a ver, podrá caer, les pongo un esquema y ¿a qué corresponde este esquema? A una red de anillo, una red de anillo superior, inferior, ¿cómo es? ¿Vale? Cosas así. Entonces, si más o menos lo entienden todo, lo sabrán hacer. ¿Vale? ¿Dudas con esto del tema de los exámenes? Vale. Eso en cuanto al examen de GTF. En cuanto al examen de QN. El examen de QN, si se dan cuenta, el examen de primer parcial, fecha 8 de noviembre. Esta fecha no me gustaría cambiarla mucho, porque si la retrasamos se nos va a juntar con GTF. ¿Vale? Entonces, por eso voy a intentarlo ver. Aunque ya estoy viendo que dado el ritmo que les estoy viendo que les cuesta un poquito más las matemáticas y todo, a lo mejor lo voy a tener que retrasar 2 semanas. ¿Vale? Ya lo iremos viendo a mediados de este mes, cuando yo les haya dado un par de clases más, ya lo decidiremos. Porque sí es cierto que quiero que entre la unidad 1 y 2 de EQN. Entonces ya iremos viendo a ver lo que me da tiempo. Bien, el examen de QN será parte tipo test, que saldrá de las preguntas de autoevaluación que tengan, igual que lo de GTF, pero que tendrá muy poco peso.
La mayor parte del peso serán los ejercicios que le vaya a poner. ¿Vale? Bien, eso en cuanto al cronograma. Para quien no se haya metido y no haya curioseado demasiado GTF por el tema este que estamos hablando, de que se ha centrado en EQN por el miedo, tienen el manual aquí debajo donde les pondré esta presentación que he preparado, ¿vale? Se la subiré también en PDF. Tienen también la videolección. Carlos, ¿fuiste tú el que tenía problemas con la videolección? ¿Lo pudiste ver con el truco que yo te decía? ¿Viste que te contesté? Ah, vale. Te contesté a los que tengan problemas con lo de la videolección, que se queda la pantalla como negro, hay que darle al play. Cuando le den al play, empieza a correr. Al menos en mi casa así fue como funcionó. ¿Vale? Que no empieza a funcionar sola la videolección, sino hay que darle al play que aparece en la esquinita, ¿vale? Para que se abra el enlace. Ah, se te cerró el Mozilla. A mí en mi casa sí se me abrió. Inténtalo con el Google Chrome. Tú tienes el Chrome instalado, pues inténtalo con el Chrome a ver si te da menos problemas para la videolección. En mi casa yo lo hice con el Mozilla, porque de hecho fue lo que tú me decías con el Mozilla y no me dio ningún problema. Se me quedó en negro y una vez que estaba en negro le pude dar al play y funcionó. Es un asunto tuyo porque yo lo abrí con el Mozilla. Vale, yo lo abrí, entonces inténtalo con el Chrome. A lo mejor puede ser un ordenador viejo. Más o menos. Exacto, puede ser también. Seguro, algún firewall o alguna cosa que tengas ahí que te esté bloqueando todo. Que lo reconozca como virus y te lo cierre. Puede ser. Pues ya es que no sé. Vale. Voy a ver un segundito porque como estoy... vale. Por si acaso había comentado algo nuestro compañero en la plataforma, como llevo hablando y no me había fijado. Bien. La videolección del tema 1, creo recordar que iba sobre el tema de redes de saneamiento, ¿vale? Entonces, quien pueda verla es un complemento a todo el tema de las redes de distribución de agua y creo que era distribución de agua, más bien. Venía con dibujitos, la verdad es que las chicas se lo curraron. Ya hay abierto foro de debate sobre la unidad. Me han contestado solo 2 o 3 de ustedes en el debate. Participen todos. Acuérdense que los foros son puntos para el criterio actitudinal. Quien no participe en foros, le voy restando puntos. Y no es contestar, sí, yo creo que esto es crítico y no apoyarse con nada. Me gustó, creo que fue Maui la que puso un enlace, me parece curioso, tal. Quiero cosas así, quiero que entre ustedes vayan ampliando la formación que hay incluso en el manual, que vayan dando, ese es el objetivo de los foros, ¿vale? Que ustedes mismos investiguen y pongan información relativa al tema que yo proponga, ¿vale? Llegará un momento en el que yo considere que el foro está muerto porque ya no hay muchas más aportaciones y si lo creo necesario, abre otro foro y si no, ya se habrá abierto la segunda unidad y veremos el foro de la segunda unidad, ¿vale? Eso ya depende de lo que yo haya visto, ¿vale? De repente veo que en un foro participan solo 5 y no participa nadie más y con esas 5 aportaciones ya está el foro muerto porque ya está todo dicho. Pues a lo mejor abro un segundo foro para que los que no hayan participado participen en ese segundo foro, ¿vale? Entonces, esa será la tónica, pero quiero que todos, al menos una vez, participen en los foros. Los enlaces, creo que están bastante curiosos. Sobre los enlaces, creo que hay en la unidad 2, la actividad 2 creo que era una actividad relativa a uno de los enlaces y de hecho estoy pensándome todavía, ya lo veré, si les pongo una actividad 3 relativa al último enlace de la etapa, ¿vale? Entonces eso ya lo iré valorando según cómo les vaya trabajando, digámoslo así. Ustedes trabajen mucho para que no tengan ganas de ponerles más cosas. Si trabajan poco, más cosas les mando. Bien, pues vamos a empezar con el tema de la unidad. Primero que nada, ¿de qué va a ir este módulo? Gestión eficiente del agua y la edificación. Tenemos que llegar a una parte de concienciación de que, por desgracia, ahora mismo desaprovechamos muchísima agua en cualquier instalación, tanto por malos hábitos de consumo como por malas instalaciones realizadas. ¿Vale? Hay muchísimos trucos que iremos viendo a lo largo del curso relativos a cómo conseguir disminuir el gasto de agua en una vivienda. Hay un truco muy simple. El agua de la ducha normalmente es agua limpia, solo tiene jabón, ¿verdad?
Básicamente no tiene por qué tener ni grasa, ni restos de comida, no tiene nada más. ¿Por qué ese agua de la ducha no se le realiza un simple proceso de filtrado y no lo utilizamos para bajar el váter? Es un truco. Pues hay sistemas ya en el mercado que nos permiten hacer eso, ¿vale? Solamente sería un pequeño cambio en la instalación que nos permitiría perfectamente reciclar eso. ¿Se imaginan la cantidad de agua que podríamos ahorrar en una vivienda haciendo solamente ese pequeño gesto? El váter es uno de los sistemas que más agua se lleva. Si empezamos a reaprovechar todo el agua que nosotros tiramos, nuestra factura del agua, que ahora mismo suele estar entre los 50 y 80 euros, dependiendo de la cantidad de gente que viva en una casa. Hasta el año pasado tuve un alumno que tenía 4 hijos y que decía, yo me gasto 100 y pico de agua al mes. Se gasta mucho dinero en la factura del agua. Y ya no es solamente por el gasto. Tenemos que pensar que el agua es un recurso limitado. Por desgracia, el agua dulce cada vez la tenemos más contaminada y no nos damos cuenta de eso. Si nosotros consiguiéramos un hogar prácticamente más ecológico en ese sentido de aprovechar nuestros recursos, contaminaríamos menos el agua en la que viven otros seres vivos, ¿vale? Podríamos tener un ecosistema más saludable, ¿vale? Que al final de cuentas sería el objetivo primordial de nosotros, si queremos que nuestros bisnietos sigan en este mundo, como digo yo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, hay que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿vale?, nos dice que nosotros se supone que por persona y día deberíamos de gastar como mucho 100 litros al día, entre agua que bebemos, entre agua de, digamos así, de servicios sanitarios, entre agua de limpieza de casas, de cocina, pues más o menos lo establecen en 100 litros por día. Y personas. ¿Qué es lo que pasa? Que en un país desarrollado, que es lo que intenta representar esta imagen, en un país desarrollado, en un país como Estados Unidos, un país como podría ser Alemania, ¿qué problema tenemos? Que nos hemos acostumbrado a que el agua es un bien que está ahí. Entonces tenemos piscinas, tenemos fuentes, tenemos parques de atracciones acuáticos, tenemos un montón de fuentes que están todo el día consumiendo agua. Incluso tenemos tan malos hábitos que hay mucha gente que se suena la nariz, tira el papel en el váter y baja el váter. Estamos gastando agua, estamos desaprovechando ese agua. Entonces, por eso nos dice aquí la imagen, lo que intenta representar es que en un país desarrollado que está acostumbrado a las comodidades, de esos 100 litros por persona y día, consumen 600 litros, 6 veces más de lo que debieran. ¿Vale? Y en cambio, un país subdesarrollado, que es lo que viene a representar el africano que nos ponen aquí, 15 litros por persona y día. La diferencia es abrumadora. También es porque están en un país, vale, podemos decir, un país subdesarrollado, un país con sequía, pero no tienen lo mínimo que ni siquiera dice la Organización Mundial de la Salud que necesitarían para tener una vida sana. ¿Vale? Entonces es lo que viene a ser. A partir de esta imagen es lo que viene el objetivo fundamental del curso. Aprender a llegar a los puntos intermedios. ¿Vale? A aprender a que no hay que derrochar tanta agua como derrochamos actualmente. Esto es lo que les acabo de decir. Fíjense aquí, nos viene el consumo, esta es otra fuente diferente a la anterior, ¿vale? Que nos dice que en Estados Unidos cada persona gasta casi 400 litros por persona, Alemania 146, España 126 y un país subdesarrollado como la India 25, ¿vale? Para que vayamos viendo un poquito los hábitos. España, a pesar de todo, no está tan mal concienciada. Desde pequeñitos nos van enseñando te estás lavando los dientes, cierra la agua, no tires el váter, cosas así que desde pequeños nos van inculcando un poquito. Yo al menos en mi casa siempre ha sido así y hay muchas familias en las que también. Y además, por ejemplo, sistemas como los sistemas de ahorro de agua en los inodoros, cuando tienes los 2 botoncitos, ¿vale? Esas cosas también nos van ayudando a no gastar tanta agua. Hay otros países en los que eso ni lo implantan ni se les ocurre. Pues bien, ¿de dónde viene ese agua que nosotros consumimos en nuestros hogares? Ese agua viene principalmente de lo que es el ciclo del agua, ¿vale?
Entonces, aquí he intentado representar un poquito todo el ciclo del agua, es lo que representa la imagen, ¿vale? Ya la ven con calma después en casa, la tienen en ciclo de agua, también estaba explicado en el manual, pero lo que me interesa que sepan son las principales fuentes. Aguas superficiales. Cuando hablemos de aguas superficiales son las aguas que vemos a simple vista en la naturaleza, digámoslo así. Ríos, lagos, océanos, ¿vale? Todas esas las que vemos en la superficie de la Tierra. Esas serían las aguas superficiales. Ojo que las extensiones heladas también se consideran aguas superficiales. Al final de cuentas es agua congelada, ¿vale? Aguas procedentes de la evaporación. En el mar, en los ríos, en los lagos, por efecto del calor, de la incidencia de la radiación solar, el agua se va a evaporar. Ese agua evaporada llegará hasta la atmósfera, en la atmósfera se condensará, formará las nubes, y cuando las condiciones de presión sean las adecuadas, se producirán las precipitaciones de agua. Esas precipitaciones de agua nos llegarán a nosotros en forma de lluvia y serán las aguas que podremos utilizar. ¿Vale? Esto es lo que les acabo de decir, el efecto de la condensación, las precipitaciones para cuando llueve o nieva. Yo lo he resumido muy rápido, ¿ven? Todo esto lo van a tener, está también en el manual, pero estoy intentando ir rápido, más que nada por la hora. Las aguas de escorrentía. Una vez que ha llovido, ¿qué le va a pasar a esas aguas? Corren por nuestros barrancos aquí en las islas, en la península empiezan a formar los ríos, pues esas serían las aguas de escorrentía, las aguas que empiezan a caer y correr por la superficie de la Tierra. Las aguas por infiltración. Todas las aguas que llegan a la superficie de las tierras pueden pasar a través de la Tierra, si es una tierra porosa, ¿no? Si estamos hablando de cemento, lógicamente pasará por encima, pero si estamos hablando en la naturaleza, el agua se filtra. Esas aguas acaban formando lo que son las aguas subterráneas, ¿vale? Ríos, pequeños ríos, porque los hay como ríos, o pequeños simplemente embalses de aguas subterráneas que se forman de forma natural. Vale. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos nosotros en la naturaleza con respecto al aprovechamiento del agua? Lo que les decía antes, es un recurso escaso. Segundo, superabundancia. Aquí se refiere a que cada vez hay más gente en este planeta para la cantidad de agua que realmente hay en este planeta. ¿Vale? Ese va a ser un problema muy grande que vamos a tener a largo plazo, sobre todo si seguimos teniendo tanta superpoblación. Y encima no nos estamos ayudando nada con el tema de la contaminación, porque no estamos cuidando las pocas aguas que tenemos. Si seguimos contaminando, seguimos sin generar procesos que nos impiden realizar esa limpieza del agua, llegará un momento en el que no tendremos agua potable y se pagará más caro por un litro de agua que lo que se paga hoy en día por un kilo de agua. Eso quizás es ser catastrofista, pero yo creo que sí llegará un momento en el que podremos estar, por desgracia, en esa situación. Quizás dentro de años, pero sí. Y lo que estamos hablando antes es despilfarro. Tenemos el agua tan acostumbrados que estamos fregando y en lo que hacemos el gesto de poner el plato que acabamos de enjuagar allí, no cerramos el agua y ya estamos tirando agua que no tendríamos por qué tirar, por ejemplo. ¿Vale? Y eso es un pequeño gesto de hacer clic, colocar el plato, volver, abrir. Que conste que yo soy la primera en decirlo y sé que la mitad de las veces no lo hago, ¿vale? Pero es concienciación, es intentar acostumbrarse. Yo cada vez tengo muchas peleas en mi casa, yo vivo con mi madre justamente por eso. Es decir, cierra el agua, estás hablando conmigo, ciérralo y después lo vuelvas a abrir, cosas así, ¿vale? Bien, ahora vamos a, esta, como quien dice, es la primera parte de la unidad. Esta primera parte lo que está es hablando en líneas generales, en una introducción de por qué es tan importante cuidar el agua. Pues ahora vamos a empezar a hablar del tema de cómo conseguimos que ese agua que está en la naturaleza, pues llegue a ser potable y llegue a nuestros hogares, ¿vale? Entonces, aquí en Canarias, el principal sistema que tenemos nosotros para conseguir agua potable es las desaladoras, porque por desgracia nosotros no tenemos ríos, no tenemos lagos, entonces la única fuente que tenemos de agua potable es desalar el mar, el agua de mar. Entonces,
En la península existen otros sistemas, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí que tienen aguas limpias, tienen aguas de lagos, aguas de mares, tienen muchos más embalses que aquí en la isla. Entonces, lo que utilizan son las estaciones de tratamiento de agua potable. En estas estaciones lo que se hace es, se reconduce el agua procedente, por ejemplo, de un río o de un lago, se les hace un tratamiento para filtrarlas, para quitarle todas las impurezas que pudiera tener, se le estudia si es un agua con los límites que tiene que tener de cantidad de sales minerales para que sea apta para el consumo humano, para que nos pueda llegar, pueda pasar por las tuberías y no causa problemas, nos podamos duchar y no tengamos problemas. Pues esos son los procesos que tendrían lugar en la etapa. Estas son de esas definiciones que me gusta poner en los exámenes. ¿Qué es una etapa? Define para qué sirve, por ejemplo. ¿Vale? La JEDAR. La JEDAR es la estación depuradora de aguas residuales. Nosotros tenemos una EDAR aquí en Barranco Seco, al lado de Las Brujas. En EDAR lo que se hace es recoger todas las aguas negras que vienen de la ciudad. Toda el agua que nosotros desechamos por el bate, en los desagües de los jardines, en cualquier comercio, etc. Pues todas esas aguas las someten a un proceso de depuración para conseguir un agua que se pueda reutilizar en otros fines. ¿Vale? Hasta el momento, ese agua no es que vuelva a pasar otra vez al consumo humano. No se le ha conseguido dar ese proceso de tanta limpieza. ¿Vale? Pero al menos se ha conseguido que sea una agua apta para limpieza de calles, agua apta para regadío, para sitios donde normalmente se gastaba mucha agua y ahora estamos reaprovechando otra agua que teníamos. ¿Vale? Y encima, si la hemos utilizado para limpiar unas calles, ese agua por medio del alcantarillado vuelve a dar para volver a limpiarse. ¿Vale? Entonces, estamos siempre reaprovechando los recursos de los que tenemos. La desaladora ya la hablé. Y puntos de consumo. Una vez que hemos tratado el agua en cualquiera de estos sistemas, el agua llegará a un punto de consumo. Se definirá punto de consumo todo aquel donde se vaya a aprovechar agua. Desde que tengamos una llave y salga agua por ahí, eso es un punto de consumo. ¿Vale? Me da igual que sea en una casa, que sea en un comercio, que sea en un parque, que esté donde esté. Es un punto de consumo. ¿Vale? Yo lo he definido muy con mis propias palabras, ahora después lo podrán ver aquí, ¿vale? Ya lo leerán con calma. Vale, instalaciones de suministro de agua. Aquí he hecho, es un pequeño ciclo de cómo va todo el tema del agua. Hemos dicho que el agua evaporada pues pasaba a la naturaleza o se precipitaba en forma de nube y llegaba a los sistemas que van a captar el agua, ya sea la desaladora, ya sea una estación de tratamiento de agua. Pues una vez que llega a los puntos de captación, este agua es sometida a procesos químicos para que sea apta para nuestro consumo. Y entonces pasa a la red de abastecimiento. De esta forma llegará el agua a nuestros hogares, a las fábricas, a los parques, a donde tenga que llegar. Una vez que ha pasado por estos puntos, o se consumirá, irá directamente a los puntos de depuración o se almacenará. Por ejemplo, aquí en la desaladora tienen unos tanques en donde se almacena agua y después pasa a los puntos de consumo. ¿Vale? Una vez que llega al sistema de distribución, que ya sería toda la red de tuberías hasta que nos llega el agua a la casa, a los puntos de consumo, ya lo consumiríamos y volveríamos a pasar por el proceso de depuración para que el agua pueda estar apta para pasar al medio ambiente y volver a empezar el ciclo. ¿Vale? Esto sería un ciclo, digamos así, de consumo de agua. Entonces, una red de distribución. ¿Por qué está formado? ¿Cómo vamos a definir cada uno de todos los elementos? Entonces, de forma general, la red de distribución es todo el conjunto de tuberías que hay, ¿vale? Tuberías, accesorios, todo lo que conlleve una red de suministro de agua, ¿vale? Aquí les dice tubería, elementos de maniobra suelen ser los accesorios, por ejemplo, una llave de paso se considera un elemento de maniobra, ¿vale? Y control. Los de control es cuando ya los tenemos también, sobre todo, automatizados. ¿Vale? Todos estos sistemas puede que llegue un momento en el que casi todo, prácticamente todo ya está con pantallita,
una central y se va recogiendo y cuando canta un error es cuando se actúa sobre él. Arteria. Ven que este tema va a estar plagado de definiciones, ¿vale? Sobre todo. Una arteria es todas las tuberías y elementos que podamos tener, codos, llaves de paso, etcétera, de la red de distribución, y ahora empieza aquí los matices, digámoslo así, porque casi todas las definiciones que van a venir ahora empiezan igual. En este caso es que enlaza los diferentes sectores de la zona abastecida. ¿Cómo se los puedo definir aquí? Imaginemos que tenemos una zona que de la desaladora viene la distribución de agua y una vez que entra, digámoslo así, por el teatro, se tiene que distribuir en las diferentes zonas. Hay una zona que va a Vegueta, una zona que va a ir a San Juan, otra zona que va a ir a San Roque, pues se va a ir distribuyendo en diferentes zonas, ¿no? Entonces, cada una de las zonas que enlazan desde esa de distribución general hasta cada zona en particular, en este caso yo lo he distribuido como por barrio, yo no sé cómo está realmente hecha la zonificación aquí, ¿vale? Pero para que lo entienda con un ejemplo, pues ese tramo que va a unir una zona con otra, en la que no puede ir enganchado ningún punto de consumo directamente, es lo que llamaremos arteria, ¿vale? Lo que yo acabo de decir, sin ningún punto de consumo, es como lo que aquí dice que no puedan realizarse acometidas. La acometida siempre va a ir previa a un punto de consumo. Ahora también veremos lo que es una acometida, ¿vale? Conducciones viarias. Lógicamente, toda esta red de tuberías, cuando llega a San Juan, ya no va a estar pasando por en medio de la montaña y tal, sino va a ir pasando por debajo de todas las calles, por debajo de toda la urbanización que nosotros tengamos construida, ¿vale? Por eso aquí dice que discurre a lo largo de una vía pública o privada, previa construcción de la debida servidumbre. ¿Qué es servidumbre? Pues serían todos los puntos para que nosotros podamos tener acceso a esa red de conducciones viarias para poder realizar las inspecciones o el mantenimiento adecuado dentro de la red. Vale, a eso se refiere con lo de servidumbre. Y en este caso sí se pueden derivar de ellas las acometidas. Si se dan cuenta, de aquí podría venir una buena pregunta tipo T. Poner la definición y que ustedes elijan cuál de las tres definiciones podría ser o no. Si no lo tienen claro, no van a saber cuál es. O al revés, poner la palabra y poner las definiciones abajo. Acometida. Una vez que de la red viaria sale a nuestra vivienda, por ejemplo, se le va a llamar acometida al punto en el que vamos a lanzar esa red de distribución con el consumo de la vivienda o de la industria o de lo que sea, ¿vale? Entonces, la acometida es, como quien dice, elemento que nos va a separar de la propiedad privada a la red de abastecimiento. Exactamente. Ahora, de hecho, la vamos a ver con imágenes, ¿vale? De que, cómo está compuesta y todos los elementos de lo que debería de constar, ¿vale? Entonces, la acometida, aquí viene cuando yo empiezo a contar anécdotas, por ejemplo. Mi casa es una casa terrera grande, vieja, tiene casi 100 años, y en un barrio en el que, por desgracia, no sé por qué, pero les da miedo hacer reformas de tubería. La red de abastecimiento la tocan cuando se llama y se dice, mira, aquí está saliendo agua limpia y a borbotones. Entonces es cuando vienen y hacen algo. Pero si no, pues lo dejan así. Pues yo tuve un problema justamente con la acometida de mi casa. Resulta que se picó la tubería, les vuelvo a decir, mi casa es viejísima, y en un muro, por debajo del muro justamente pasaba la tubería, y se picó la tubería justo en la acera. Justo en la acera. No ha entrado dentro de la propiedad privada, ¿verdad? ¿Quién le toca arreglarlo? A la red de distribución, que era Mansa. ¿Qué problema tuvimos con Mansa? Que el que vino dijo que como era por 2 centímetros, que nos tocaba arreglarlo a nosotros. Y no le dieron la gana para nada de arreglarlo. Puse quejas, puse reclamaciones, puse de todo, lo tuve que arreglar yo. ¿Por qué? Porque el señor dijo que no, que el muro en realidad, como había un saliente encima del muro que caía encima de la tubería, no sé qué, y el saliente estaba 1 metro sobre la superficie, pero por desgracia tenemos esos problemas, ¿vale? Pero ustedes que lo sepan, para que a ver, intentar reclamar, todos podemos.
La propiedad privada, lo que nosotros tenemos que arreglar es desde que pasa la fachada hasta el interior. Todo lo que sea de la fachada a la calle es de Mansa. No es de la cometida para adelante. De la Tiene que cometida. se agarran de ahí, de la cometida para adelante. Sí, pero por ejemplo mi casa, que es una casa vieja, no hay cometida. Pues, de la cometida para adelante y propiedad de la cometida para atrás. La mía es que está directamente la redistribución y de hecho se ve pegada a un muro ahí al aire. Sí, es una cosa. Cómo llega el agua a esa zona es de estas curiosidades que te hace reír. ¿Podría decir que desde el contador? ¿Qué? ¿Se podría decir que desde el contador? No, la acometida ahora lo vamos a ver que es antes del contador. La acometida es justamente desde el momento en el que está la red de distribución y tú ya la agarras y sacas una tubería para llevar el agua a tu contador. Desde esa tubería ya estamos hablando de acometida. Sí, sí. Pero que si el contador está fallado, ¿cómo tienes que arreglar? Si no lo he contado él. Exactamente, si lo tienes en tu fachada. Yo en mi caso no, por ejemplo. Sí, pero sí, si lo tienes, los que ya tienen el contador en la fachada se suele unir contador con acometida. Lo único que hay veces que ya ahí vienen los problemas. Si se te pica es en ese metro y pico que hay entre el suelo y donde tienes los contadores, que lo tienes en la fachada, se te pica es ahí en la fachada tuya, lo tienes que arreglar tú. Está en tu fachada. ¿Vale? Si se pica ya en la acera, lo tendría que arreglar en Mansa. Que ahí viene, por eso digo, los problemas. No, es que es un uso indebido que tú has hecho porque ahí vinieron y levantaron la acera. Pero es que los que levantaron la acera fueron los que hicieron la alcantarilla que está en la acera. Cosas así que te ríes y dices, bueno, no me queda otro remedio y las acabas aguantando. Pues bueno, ahora veremos justamente los elementos que tiene la acometida, lo vamos a ver ahora después. Y ya claro, las instalaciones interiores de suministro de agua ya sería todo el conjunto de tuberías, accesorios que tenemos ya dentro de lo que es nuestra propiedad privada. Ojo que si estamos hablando de, por ejemplo, un complejo de chalet, desde que hemos pasado la fachada que limita el complejo de chalet con el exterior, ya es propiedad privada, ya lo consideraremos instalación interior de suministro de agua. ¿Vale? Instalaciones interiores de agua. Las vamos a clasificar en dos tipos, con contador general único y con contadores aislados. ¿Esto qué viene? Nosotros podemos tener en nuestra vivienda, imaginemos un bloque de edificio normal, pues se podría haber optado, que no suele ser lo habitual por los problemas que ello genera con los vecinos, por un único contador. De ese único contador salgan las distintas derivaciones para distintos puntos de consumo. No suele ser lo habitual, a no ser que se tenga 3 pisos y vive el hijo, la madre y el abuelo. Entonces sí puede ser que lo tengan de esa forma. Pero lo normal es que tengamos contadores aislados para cada uno de los puntos. Bien, aquí ya empezamos a ver, para que ustedes se vayan familiarizando con lo que es la simbología, ¿vale? Lo hago un poquito más grande la imagen, ¿no? Para que lo vean mejor. Ahí lo ven un poquito mejor, ¿no? Vale. Esto lo tienen todo en el manual, para que no se vayan asustando. Vamos a ir definiendo cada uno de los elementos que nos van a aparecer en estos esquemas. Esto es un esquema típico de una red, en este caso de contador único. Veamos los elementos, vamos a ir definiéndolos. Este circulito de aquí abajo, solo con una raya en medio, es la red general de abastecimiento, es decir, la tubería que viene de distribución en la calle. Este simbolito de aquí arriba es la llave de toma de carga. ¿Qué quiere decir eso? Eso simplemente es la llave de paso que vamos a tener que poner para que el agua, si nosotros vamos a hacer una reforma antes de nuestro contador en la cometida, propiamente dicho, esto ya sería un elemento de la cometida, pues podamos cerrar y que no nos esté entrando el agua de la calle. Esta llave de aquí es la que muchas veces nos cierra Gemalsa cuando, por ejemplo, te cortan el agua. ¿Vale? No has pagado tu factura de la luz, te van y te cierran, es esta llave. ¿Vale? Estos simbolitos de aquí, que parecen como un doble cono acostado, son llaves de paso. ¿Vale? Si la vemos incluso, esta es de 2 vías, porque solamente tenemos entrada y salida. Si la vemos con otro triangulito más, sería una llave de paso de 3 vías. ¿Vale? Según el número de triangulitos que tenemos, el número de vías que tiene.
Esta llave de paso de aquí ya sería una llave de paso que nosotros tenemos acceso. Es la llave que estaría antes de nuestra vivienda, digámoslo así. Puede que esté antes del contador, después del contador, depende de cómo sea la instalación. Aquí ya hay variantes de dónde puede estar. E incluso he visto variantes en las que esta llave no está y directamente solo está la llave que ya está dentro de nuestro cuadro de contadores, ¿vale? Fíjense que aquí, esto de aquí, que está con líneas discontinuas, sería nuestro cuadro de contadores, ¿vale? Lo que tenemos en la fachada o en un edificio debajo de un armario, depende de cada casa, lo tiene diferente. En mi casa está al aire libre. Sí, es vieja. Pues si se fijan, en el cuadro de contadores tenemos una llave al principio y una llave al final. El objetivo de poner estas dos llaves es que si tuviéramos que hacer cualquier reforma, porque vamos a, por ejemplo, cambiar el contador que tenemos un muy obsoleto y viene Mansa y no nos quiere cambiar, pues ¿qué es lo que va a pasar? Tendremos que dejar ese tramo sin nada de agua. Entonces cerramos las dos llaves y por medio de un grifo, una grifería que debería de ser esto de aquí si no me equivoco, ¿ves? Grifo de comprobación, pues la purgaremos. Purgar quiere decir abrir y vaciar de todas las impurezas que nosotros en ese momento no queramos. En este caso, vamos a vaciarla de aire y de agua. Este cuadradito de aquí es el contador. ¿De acuerdo? Antes del contador, el elemento que tenemos es el filtro. ¿Qué es lo que va a hacer este filtro? Si se fijan, tengo una imagen después en la que todo esto viene como mejor representado, ¿vale? Después se lo enseñaré también. El filtro de este no es más que un filtro que nos va a recoger todas las pequeñas impurezas que pudieran estar en el agua para que no lleguen a nuestro contador, no nos obstruyan el contador y después no pasen a nuestros puntos de consumo y nos obstruyan las tuberías. Por ejemplo, esa cal que entre comillas lleva al agua y que deberíamos de poder quitar de nuestra red de saneamiento, debería de ser capaz de recogerla el filtro. Aquellos que tengan casas de más de 20, 30 años y no hayan hecho reformas, seguramente no tengan filtro. ¿Vale? Imagínense mi casa con 100 años, no tiene ni siquiera las dos llaves. Sí, a mí me gusta ponerlo como ejemplo para que vean las cosas que son mal hechas. Pero como la normativa no obliga a cambiarlo, pues sí hay. ¿Han entendido la simbología de lo que hay y por qué está cada elemento? ¿Vale? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Si estamos hablando de un bloque de edificios, imagínense un edificio de 20 plantas, tendremos que ponerle la fuerza suficiente al agua para que nos llegue al último piso. Entonces utilizaremos lo que es el grupo de presión. El grupo de presión suele estar formado por una o dos bombas, dependiendo de la presión que necesitemos. Normalmente suelen estar las dos, por si acaso una falla, siempre tengamos la segunda de repuesto, ¿vale? Entonces, suelen estar formados por estas dos bombas que lo que van a hacer es darle la fuerza necesaria al agua para que nos llegue a todos los puntos de consumo, ¿de acuerdo? Ya depende, aquí ya hay muchas variantes. Esto ya es un sistema, como digo yo, muy general. Ya empezaríamos a tener aquí pequeñas desviaciones. Podríamos tener antes del grupo de presión un aljibe. ¿Saben lo que es un aljibe? El aljibe, por si acaso hay alguien que no lo sepa, simplemente sería como a grandes rasgos un depósito enterrado quizás tan grande como una piscina, un poquito menos, que podemos tener debajo de nuestra vivienda, al que va llegando el agua, se va almacenando ahí y después con el grupo de presión llega a los distintos puntos de consumo, ¿vale? Sobre el aljibe ya les contaré anécdotas también. Yo anécdotas, un tubo, todas las que quieran. Sino otro sistema, el típico clásico de los bidones. Si los bidones están en nuestra azotea, en este caso el grupo de presión estará antes para llevarnos el agua a nuestros bidones y de nuestros bidones, por gravedad, llegará el agua a las viviendas. Normalmente, a no ser una construcción un poquito rara, que porque sea inclinada, que no llegue o tal, no hay bombas después de los bidones. ¿Vale? A no ser algo así que ya las circunstancias de la instalación lo requieran, sino que baja simplemente por la acción de la gravedad. Bien, eso en cuanto a la simbología de este punto. Si se fijan, tenemos un único contador y de aquí ya va a los distintos puntos de consumo, ¿vale? Los puntos de consumo siempre se representan como una flecha, ¿vale? En los planos, cuando son planos en colores y tal, se suele representar con dos colores.
azul y rojo, fría, caliente, según sean los puntos de consumo. Y si no, con líneas discontinuas, ¿vale? A la roja es a la que se le pone como líneas discontinuas y a la azul, a la del agua fría, se le pone con línea continua, ¿vale? Lo digo para que les vaya sonando cuando vayan viendo algún plano. Bien. El segundo sistema es una red con contadores aislados, ¿vale? Si se dan cuenta, en un sistema con contadores aislados, el grupo de presión lo vamos a colocar antes de cada uno de los contadores, ¿vale? Fíjense aquí que tenemos los contadores para cada uno de los puntos de consumo, cada una de las viviendas, por ejemplo, ¿vale? Este sistema, aunque no es exacto, es el que más se podría asimilar a lo que vamos a ver en cualquier edificio de vivienda, ¿vale? Entonces, fíjense que en este caso, en lo que decíamos que era el cuadro de contadores, están casi todos los mismos elementos, menos el contador, ¿vale? Pero seguimos teniendo su filtro, seguimos teniendo su llave de paso, su grifo para poder hacer el vaciado en caso de que fuera necesario, ¿vale? Bien, voy a minimizar. Voy a ver si por casualidad nuestro compañero online ha comentado algo. Mira, un tema de debate que comenta Javier Medina. Dice, el desmantelamiento de la desaladora 2 y el nuevo montaje de la desaladora 3. Está comentando también que si el aljibe no se ha prohibido en nuevas construcciones. Digamos así que el CT dice que no lo aconseja, pero se sigue poniendo. Y en cuanto a lo del tema de debate, me lo voy a apuntar y lo vamos a debatir en el foro. Una actividad nueva. Nuestro amigo, me gusta el tema. Simplemente es para que busquen artículos en internet y se informen de por qué van a desmontar una y por qué van a montar la otra y opinen si creen que eso es un gasto necesario o no. ¿Qué? La desaladora, bueno, en realidad la 2, si no me equivoco, está montada dentro de la 1. Vale, las dos están en Ginama. Pero la 3 no sé dónde es que la querían montar, la verdad. Pero bueno, tengo que refrescarme la mente también yo en eso, que no lo he seguido, la verdad. Pero sí sé que yo, a ver, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes trabajan por las mañanas? 1, 2, 3, 4, vale. El resto más o menos tendría disponibilidad si organizo una visita para ir un día por la mañana, fuera de horario de clases, lógicamente, a la desaladora. Tendrían disponibilidad, ¿no? Vale. Lo pregunto porque el año pasado lo pregunté y en clase de 10 alumnos solo me dijo que sí uno, lógicamente no lo organicé. Entonces, este año, si vamos así, pues yo lo que intentaría sería pedir permiso y a ver si consigo alguna cámara buena y entonces hacer fotos para los que trabajan y no puedan ir, pues al menos lo vean con fotos, ¿vale? Algo así. O depende, no lo sé con seguridad, si me dejarían llevar a la chica de marketing, de marketing no, de multimedia, para que lo grabara todo en vídeo y ustedes lo pudieran ver. Ya ahí no lo sé, ¿vale? Pero intentaría buscar algún método. De todas formas, voy a intentar ver qué permisos hacen falta, si el centro lo tramita, porque no sé si hay que pagar un seguro extra, ya que sus clases son por las tardes y esto sería por la mañana. Entonces, como no sé cómo es el tema, pero voy a intentar ver qué puedo hacer al respecto, ¿vale? A ver si podemos hacer, creo que podría ser una visita o a la desaladora o a la depuradora, ¿vale? A una de las dos. Designa es curioso. ¿Sabes por qué le digo que es curioso? Yo entré hace yo entré en el 2005. Fuimos toda la clase. Por eso les digo que me parece curioso. Todos los cursos de seguridad. Y te pedirán en TC1 y etcétera, etcétera. Vale. Está bien saberlo. Pues entonces a la depuradora, no, pero a la desaladora a ver si lo conseguimos, que ahí sé que no pedían tantos permisos. Bueno, yo vuelvo a lo mismo, yo fui en el 2005. Ya no sé si ahora mismo valdrá o no, o qué permisos pedirán para excursiones, si dejarán o no.
No lo sé. A ver si podemos hacer alguna visita así. La A3 dice que se va a instalar por encima de un ELCO, montarán la A3, si no se equivoca. Por encima de un ELCO te refieres a la parte de subestaciones de Ginamar, ¿no? Creo que se refiere. Sí, perfecto. Vale, es lo que les estaba diciendo, la 1 y la 2 están en la misma Ginamar, lo que pasa es que Ginamar, para quien no haya entrado nunca adentro, es un mundo. Ahí hay de todo, porque desde que están en la zona de motores de producción eléctrica, está en la zona de subestaciones, están los transformadores, y después tienen una pequeña parte que es lo que es Emalsa en sí. En esa pequeña parte de Emalsa encima está la parte de desaladora nueva, que es donde tienen el dique, de donde toman el agua. Ya han ido reformando a medida que van viendo de aquí tengo sitio, allí no tengo sitio, y entonces han ido creando lo que es desaladora 1, 2, 3, y ahí es donde lo van poniendo. Pues eso sería interesante si lo pudiéramos ver y comentarlo ahí y todo. Sería un tema curioso. Bueno, lo dicho, yo intentaré mover algunos hilos la semana que viene y ir preguntando y cómo sería el tema, ¿vale? Si ustedes ya me dicen que no tendrían problema para ir por la mañana, pues intentaríamos organizarla por la mañana, que es cuando suelen estar la gente que hace las charlas y todo ahí. En caso de que no podamos, pues a ver si consigo alguna persona de allí que venga y nos dé una charla aquí un día por la tarde. ¿Vale? Si fuera por la tarde, un día diferente al de clase, podrían venir la mayoría. Si los que tengan limitaciones para algún día de la semana, me mandan un mensajito y me lo dicen, mira, si es por la tarde un martes, yo no puedo, para yo tenerlo en cuenta si lo voy a montar para que pueda venir la mayor cantidad posible de gente, ¿vale? Vale. Elementos que conforman una instalación interior de agua. La cometida, la instalación general, la instalación particular, las derivaciones colectivas, sistemas de control y regulación de presión y sistemas de tratamiento de agua. De todos estos sistemas yo solo voy a ver algunos por encima, ¿vale? Vamos a ver la cometida. La cometida está formada por un dispositivo de toma, el ramal y la llave de registro, en grandes líneas, digámoslo así. Estas serían las definiciones principales que se tendrían que mirar. El dispositivo de toma, situado sobre la tubería de la red de distribución. Traducción. Tenemos la red de distribución, nosotros le vamos a encasquetar una tubería para decirle sacar el agua y llevarlo a nuestra vivienda. Pues ese trocito sería el dispositivo de toma. Ahora vamos a ver de qué está compuesto el dispositivo de toma. El ramal es la parte de la tubería que nos va a unir el dispositivo de toma, ese tramito que va formado por una arandela, tubería, etcétera, con nuestra llave de registro. La llave de registro sería la llave principal que nos permite la entrada o salida de agua ya adentro de nuestro inmueble, dentro de la propiedad privada. ¿De acuerdo? Aquí lo tienen esquematizado. Este esquema lo tienen perfectamente también en el manual, ¿vale? Pero bueno, que aquí se los he puesto como para tenerlo. Nosotros tenemos esto de aquí, es la tubería de la calle, ¿vale? La tubería de distribución. Alrededor de la tubería de distribución se coloca un manguito, que en la siguiente diapositiva tienen un ejemplo de cómo sería ese dispositivo, ¿vale? Tenemos esto de aquí, que es una especie de arandela que nos va a agarrar la tubería de distribución de forma de que la haga estable y no tenga vibraciones, y a partir de este punto de aquí saldría el agua para nuestro consumo, ¿vale? La pieza de toma, aquí esta es de una red de saneamiento, ¿vale? No es de una red de suministro de agua. Pero para que lo vieran más o menos esquematizado, esta es la red general de saneamiento y esta sería la tubería que vendría, por ejemplo, de una vivienda. Entonces, el dispositivo de toma es básicamente eso, un sistema que agarra la tubería para hacerlo estable y lo une con la tubería que va o viene de la vivienda, ¿vale? Pero para que vieran en sí. Después tenemos la fase que va a la tubería antes de que lleve a la llave de corte principal, ¿vale? Entonces tenemos esta tubería de aquí, normalmente será necesaria unirla de alguna forma porque nos vendrá, digámoslo así, la pieza que vendrá de la red de distribución general con la pieza que vaya ya directamente a nuestra vivienda. Entonces, ¿cómo vamos a unir normalmente estas tuberías? Por ejemplo, en este caso nos han puesto un ejemplo
de un enlace electrosoldable. La cara es de lo conozco. La cara fue de lo conozco. Sí, has trabajado con ello ya bastante. La cara es de sí, sé lo que es. Vale. Los enlaces electrosoldables es simplemente que se colocan en el interior de la tubería como unas resistencias eléctricas, ¿vale? Entonces, dándole electricidad a esas resistencias, conseguirá, digamos así, como, no es exactamente eso, pero como si fundiéramos las tuberías y se unieran en una sola, ¿vale? Estos enlaces son los más aconsejables para unir tuberías, sobre todo a la presión a la que van a ir, ya que son más resistentes a altas presiones que si yo le pongo simplemente un codo, ¿vale? Un codo o una anilla o algo de eso, ¿vale? Entonces me sale más rentable no, es más eficiente poner un sistema de esto, ¿vale? Las tuberías que se suelen utilizar en las instalaciones son las tuberías de polietileno, ¿vale? Son las tuberías negras de plástico que estamos acostumbrados a ver ahora mismo, ¿vale? Plástico, polietileno, pero para que me entiendan. En las instalaciones antiguas, de hecho en mi casa las estamos cambiando poquito de poco, todavía se ven tuberías de... ¿Qué? De hierro y de cobre, yo tengo de las dos. Es que sí, son viejas. Ya les traeré algún trozo de la tubería vieja de mi casa de las que hemos ido cambiando. ¿Cómo las vamos cambiando? Cuando se pica una, coges, cortas y pones un trocito de plástico. ¿Qué no se debería de hacer? Normalmente lo van a leer en el manual, no me acuerdo en qué unidad estaba, si era en esto uno más adelante, que si vas a hacer uniones de diferentes elementos, todos tienen que ser del mismo tipo. No puedes unir, por ejemplo, cobre y una tubería de hierro. No deberías de unirlo en una misma instalación. Yo en mi caso tengo de todo tipo. Es como todo. La casa va andando. Bien, la llave de corte. La llave de corte es la llave que yo les decía antes, que es la que va a tener solamente acceso a un alza y será la llave con la que si nos tienen que cortar el suministro de agua por lo que sea, van a cortarlo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para hacerlo inaccesible a nosotros suelen estar a una determinada profundidad por debajo del acero, ¿vale? Y entonces, ¿cómo van a acceder los operarios a ellos? Pues se van a ayudar de aquí pone como, vale, tubo protector es lo que lo rodea, digamos así, la tubería que va a rodear, y lo que van a utilizar es como si dijéramos un alargador que llegue a esa llave y ellos lo puedan hacer porque no les va a entrar en la mayoría de los casos la mano para poder acceder. ¿Eso suele estar mano a mano? No, esta de aquí depende de cómo sea la instalación, pero lo normal es que te la pongan en una alcantarilla al frente de la casa, la red de suministro, no dentro de la casa. Suele ser medio metro, una cosita así, no mucho más. Lo único que lo ponen con una tubería finita y por eso digo lo de que no tienes acceso tú con la mano. No suele ser tan... Está más alto porque vamos poniendo las números. Eso. Sí, al final hace... Ya iremos viendo todas las cosas que dice la normativa respecto a todo esto. Sobre las chapuzas que vemos realmente y lo que se debería de hacer. Yo lo que les decía el día de la presentación. Como saben, somos dos profesores impartiendo este ciclo, quitando el profesor de FOL, pero de la parte técnica somos dos. Yo soy muy teórica y él es muy práctico. Él es el que les va a decir un montón de curiosidades de, en la calle esto no se hace, lo que dice la normativa, se hace esto otro. Vale, y verán que la normativa, por desgracia, aunque diga misa, como se suele decir, la misa entra por un oído y sale por el otro. Y por lo que veo, Carlos me va a ayudar bastante en ese sentido, a comentar un montón de cosas. ¿Qué? Una cosa es la teoría. Es que van a ver que yo les explico, yo me intento ceñir lo máximo posible a lo que realmente se debería hacer. Mi objetivo es concienciarles de esto es lo que se debería de hacer, porque además tiene lógica. Pero cuando lleguen y trabajen y hagan cosas con sus manos, van a ver que el jefe les va a decir, eso es nada. Yo trabajé como jefe de obra de subestaciones. Subestaciones es electricidad de alta tensión, digamos así, ¿no? Que era con lo que yo trabajaba. Y les puedo asegurar de que vi cosas que decía yo no es normal. Eso sí, en cuanto a prevención de riesgos laborales, se seguían al pie de las reglas todas las normas. Pero en cuanto a chanchullo, ya ahí ya mejor no hablar.
Bien, pues después de esta llave ya entraríamos a nuestro cuadro de contadores, que lo tendríamos normalmente, según dice la normativa, debería estar ya instalado en las fachadas de la casa para ser de libre acceso cuando venga el que nos va a tomar la media del contador para tal. Hay sitios en los que ya van a poder ver que, sobre todo en la península o en países más ricos, digámoslo así, en los que estos sistemas de contadores ya no se hace la revisión del contador manualmente, sino ya está todo por telecontrol. Vale, ya se han empezado a automatizar, digámoslo así, la lectura del contador de agua. A nosotros, lógicamente, si todavía no han cambiado la mitad de las tuberías de la ciudad, eso a saber cuándo llegará aquí. Pero bueno, que sepan que existe esa posibilidad. Bueno, estoy viendo la hora, son las -10. Según el ordenador son las -10, pero la hora real, porque creo que esta hora estaba mal, -15, -25, menos... ¿Está bien? Vale, entonces tengo más tiempo, entonces ya sé que este reloj está adelantado 10 minutos. Vale, ya no me estreso tanto. Entonces sigo. Esto ya lo vimos. Vale, esto es simplemente para ver la tubería. Normalmente verán que las tuberías de polietileno, verán que tienen como unas marquitas de diferentes colores, unas rayas. El código de colores es para indicar la presión que tiene o máxima que puede soportar esa tubería, ¿vale? Eso hay una unidad en la que lo veremos más detalladamente, ¿vale? Ahora no se hago bien con intentar aprender qué es lo que significa el azul, el rojo, y no me acuerdo si había otro color, no me acuerdo. Azul y rojo son los más típicos que se suelen ver. Este es un ejemplo de una llave de corte. Simplemente giramos, permitimos paso, abrimos, no permitimos paso. Permitimos paso. Esto es un ejemplo de lo que les decía yo de antes, la llave que hay dentro del... esto, a ver, para que me entiendan, sería eso que está ahí, es esto, este trámite de aquí, la cometida, representada de forma real, ¿vale? Entonces vemos, esta sería la tubería de distribución, este sería el manguito que está rodeando la tubería de distribución, esto de aquí es un filtro, ¿vale? En este caso, llega hasta, esta sería la llave de corte de Mansa, ¿vale? La que decíamos antes. Pues esto es de forma real para que lo vean. Los armarios contadores de agua los podemos encontrar en armarios que vienen de fábricas, que son estos de aquí, que ya vienen como estándares, digámoslo así, o en armarios fabricados in situ. Nosotros los in situ quizás los vemos un poquito más a menudo en los edificios, que es un cuadro hecho a medida dependiendo del número de contadores que haya que colocar en su interior. ¿Vale? Estos de aquí suelen ser los más genéricos y los más baratos cuando es una vivienda unifamiliar. ¿Vale? Bien, vale, esto es la parte del esquema de antes que les decía que lo podíamos ver con una imagen un poquito más real, la que vamos viendo las dos llaves de entrada y salida, el grifo. Esto de aquí, el 5, que no estaba en el esquema de antes, esto es una llave, una válvula de una sola vía. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que aquí lo que nos va a hacer es, fíjense la flechita que hay encima, ¿no? Lo que nos está limitando es que el agua solo va a poder ir en una dirección y esto nos va a garantizar que el agua no va a retomar para en contra del contador e ir otra vez a la calle, sino todo el agua que ya ha pasado por el contador ya queda en nuestra vivienda, no va a salir fuera, ¿vale? Vale, más esquemas. Esquema de red con distribuidor principal inferior en anillo. Vale, estas son las distintas formas de, una vez que ha pasado el agua por el contador, en este caso hay un único contador, y tiene que llegar a los distintos puntos de consumo. Pues una de las formas de hacerlo es con un anillo. Es decir, creo un anillo y voy sacando de ese anillo los distintos puntos de consumo. Pasa por el baño, por la cocina, por el otro baño, por el jardín y todo lo cierro. ¿Vale? Y entonces voy sacando los distintos puntos de consumo. Este esquema, lógicamente, en caso de ponerlo, que no suele ser quizás lo más habitual, en viviendas unifamiliares, ¿vale? Lógicamente en un piso, en pisos así distribuidos, no suele ser tan habitual. Esquema de red con distribuidor principal inferior ramificado. Esto lo que es que tenemos fíjense aquí abajo, tenemos como una única tubería de la que van saliendo las distintas ramificaciones.
quizás esto se vea un poquito más a menudo en el caso de, por ejemplo, estos bloques de edificios nuevos que ahora se están haciendo, que son en realidad 4 edificios dentro de un mismo complejo, digámoslo así, pues quizás sería el sistema que utilizarían más apropiado en ese caso, ¿vale? Este es parecido al de antes, lo único que en este caso tenemos nuestro distribuidor en la parte superficial. Sería el caso de que tuviéramos el depósito de almacenamiento de agua o el sistema en la azotea y fuera cayendo todo por gravedad, ¿vale? Y lo mismo de antes, tenemos varios edificios y tienen que llegar a todo. Vale, estos son esquemas de colocación de contadores. Podemos poner un contador por cada planta, ¿vale? Podemos también poner un único contador en la parte de abajo y de ahí que vaya a los distintos puntos de consumo. Esto es lo que les decía que es para, vale, un edificio pequeño de 2 o 3 plantas, pero todos son familias y no hay problema, digamos así. Si no, no lo van a ver. Porque ya empiezan las discusiones de, sí, la factura dice que son 200 euros, pero es que yo no consumo agua, el que consume agua eres tú. Imagínense, podría haber de todo. Y esquema con contadores divisionarios centralizados. Este sería quizás un esquema al que estamos más acostumbrados. Casi todo el mundo que vive en un edificio va a ver el armario de contadores en la entrada, en el zaguán del edificio, y ahí van a ver todos los contadores y de ahí ya irán por presión a cada una de las viviendas. ¿Vale? Quizás es el que aquí en las islas al menos estamos más acostumbrados a ver. Vale, la instalación particular, como vamos justito de tiempo, no la voy a explicar, ¿vale? Porque es más intuitiva, por eso es por lo que no la explico, ¿vale? Vale, para el agua caliente sanitaria, este tema sí no tiene mucha más variación de lo que hay aquí, pero es un tema que a mí me interesa particularmente porque, como saben, en este curso se le da, en este ciclo se le da mucho hincapié a la energía solar térmica, ¿vale? La energía solar térmica principalmente en las viviendas se utilizará para el agua caliente sanitaria. Acostúmbrese a las siglas ACS, agua caliente sanitaria, ¿vale? Porque lo vamos a ver en los manuales, en todos lados, con esas 3 siglas nada más. Pues bueno, ese agua caliente, imagínense, por ejemplo, todos lo hemos visto en películas, aquí en la isla no se suele ver, pero las calderas, que son las que en realidad tenemos el agua, producimos el agua caliente y de ahí lo distribuyen a las distintas viviendas, ¿verdad? Pues entonces, este sería un sistema parecido al que está aquí. Tenemos un sistema de acumulación de agua, normalmente se habrá calentado el agua previamente por una caldera o algún sistema similar, también se podría utilizar energía solar térmica, ya veremos cómo cambiaremos el nombre. Bueno, se llama acumuladores solares. Pues de ahí que tenemos esa agua caliente sanitaria, pues tendremos que tener alguna forma de contabilizar cuánta agua caliente consume cada una de las viviendas. Entonces, en este caso tenemos un acumulador centralizado y un contador, nos han cambiado ahora el simbolito, un cuadradito con una raya en negro, ese es el contador. En este caso, un contador para cada una de las viviendas. ¿De acuerdo? Este sería un esquema, por ejemplo. Existen ahora, cuando lleguemos en el tercer trimestre, cuando lleguemos al módulo de solar térmica, ya les explicaré muchos más sistemas, porque esto es de forma muy simplificada, digámoslo así, de sistemas que podemos tener si tenemos un edificio, ponemos captadores solares y queremos tener el agua caliente para cada una de las viviendas. Pues ya iremos viendo cómo, dependiendo de lo grande que sea el edificio, de lo que nos querramos ahorrar o no, pues ya iremos viendo cómo lo vamos a configurar y cómo vamos a elegir una opción u otra dependiendo de nuestras necesidades. Instalaciones de saneamiento. Hasta ahora he visto la red de distribución y los puntos de consumo, ¿verdad? Pues ahora nos queda qué hacer con ese agua negra que vamos a desechar de nuestra vivienda. Entonces, hay que tener en cuenta varias definiciones. Primero, las aguas usadas o sucias y las aguas fecales o negras. A la primera, aguas usadas o sucias también lo van a ver como aguas grises, ¿vale? Esas aguas grises se pueden limpiar, son las que les decía, la ducha, la lavadora, lavamanos. Esas aguas normalmente ¿qué tienen? Jabón, poco más, no tienen mucho más sucios, no tendrían por qué tener muchos más restos.
Pues esas aguas son las que nosotros podríamos utilizar, hacerlas en un proceso y volver a reutilizarlas sin ningún problema en nuestra misma vivienda. En cambio, las aguas fecales o negras son las aguas que necesitan un proceso mucho más complicado, por lo cual no lo podemos hacer ese proceso en nuestra vivienda. Es el agua proveniente principalmente de los váteres o de algún proceso industrial. ¿Vale? Entonces, ese agua hay que someterlas a tratamiento antes de volver a utilizarla. Y después tenemos las aguas pluviales o blancas. Se les dice blancas porque son normalmente, a no ser que sea una lluvia ácida o algo de eso, son aptas para el consumo. ¿Vale? Tienen una calidad baja, pero para ducharte te vale el agua de la lluvia. ¿Vale? No sé que vivas en una zona catastrófica. Vale, para el sistema de saneamiento tenemos lo mismo que antes. Hemos hablado todo el tiempo de un único sistema o muchos sistemas, centralizados o separados. Pues lo mismo para el saneamiento. Un sistema mixto en el que cada vivienda se centraliza en un punto y son recogidas por un único bajante que va a determinada zona, ¿vale? A la red de saneamiento general. O tenemos sistemas separativos en el que tendríamos, en este caso, separado el agua pluvial, el agua proveniente de las lluvias, de las aguas grises, ¿vale? Y estarían dos sistemas, fíjense que aquí tendríamos dos sistemas separados. Por normativa, se supone que en todos los, no me va a salir ahora el nombre, en todos los parques industriales deberían de estar el sistema separativo, por normativa. Lógicamente, por ejemplo, les dicen, tienen que tener un sistema en el que se recojan aparte las aguas que tienen grasas, por ejemplo, en un taller, de las aguas del resto, de lluvia, etc. Todo va a parar a la misma tubería al final. Ellos lo tienen, porque por normativa vienen, te revisan y en la instalación lo tienes, pero las dos cosas van a parar a la misma tubería de saneamiento. ¿Qué? Exacto. Se conectan las dos y ya está. Es que por desgracia, es como lo tienen. Que volvemos a lo mismo, ¿ven? Es que me hace gracia porque les voy mirando a ustedes que conocen el tema y que están como, sí, tú sigues diciendo que eso no existe. Pero bueno, me gusta por eso, que después yo no soy la que dice eso no existe, sino son la gente que trabaja con él. Vale, aquí tienes más definiciones, como estoy viendo ahora. Esto les puse la imagen, está igual que en el manual. Aquí, la diferencia entre bajante y canalón. Canalón horizontal, bajante vertical, ¿vale? Simplemente para que tengan en cuenta las dos definiciones. El canalón es abierto, estará en la azotea para coger el agua de lluvia, y el bajante es cerrado. Vale, y después lo último que me queda decir es la importancia del sistema de ventilación. Toda tubería de saneamiento, lógicamente, estamos hablando de que se producen muchos malos olores. Encima, el proceso de degradación de esas aguas grises o negras produce gases, ¿vale? Entonces, esos gases que se producen aumentan la presión en el interior de la tubería. Lógicamente, tendremos que instalar sistemas de ventilación que permitan expulsar esos aires al exterior y que al mismo tiempo garanticen que esos aires no nos van a dar malos olores en el interior de la vivienda o de la fábrica. Yo siempre suelo utilizar la palabra vivienda, acostúmbrese a edificio público, cualquier punto de consumo, digamos, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo mismo, tenemos varios sistemas, ventilación primaria, ventilación secundaria y ventilación terciaria. Ventilación primaria, pues simplemente conecto a cada uno de los bajantes una tubería que vaya a la azotea y que ya todos los malos olores salgan por ahí. Ventilación secundaria. En este caso, en vez de instalarlo, fíjense que aquí lo han instalado en la parte de arriba de la tubería, nada más. Pues la ventilación secundaria, fíjense que tienen uniones en cada piso, ¿vale? Entonces eso sería una ventilación secundaria. Nos garantiza que la presión no va a aumentar, por ejemplo aquí podría aumentar las presiones aquí abajo. Con la ventilación secundaria no, porque todo ese aumento de presión, todos esos gases que se producirían, se van a evacuar automáticamente. Y la ventilación terciaria es que además de en el bajante, fíjense que aquí tienen en los puntos de consumo. Lógicamente la ventilación terciaria es más cara,
y no se suele utilizar tanto, a no ser que sea una gran superficie en la que se le vaya a dar mucho uso a los elementos que tengamos. Ya con esto hemos acabado, ¿vale? Esto es lo que hasta aquí, hasta después del sistema de ventilación, es lo que entra de este manual. Olvídense de la parte de presiones y todo. Los contadores lo veremos físicamente, con lo cual no lo meteré en el manual. Entonces, céntrense hasta aquí, ¿vale? Más o menos me he organizado y ha dado tiempo. ¿Esto son diapositivas que usted va a subir? Yo las voy a subir. ¿Y esto es el paso o el resumen de...? Esto es un resumen de la unidad. No quiere decir que solo lo que está aquí es lo que entra en el manual. Sí es cierto que por epígrafes, hasta lo que está aquí es lo que entra en el manual. Pero yo aquí, si se dan cuenta, muchos de los puntos los he puesto como una imagen y he hablado yo. En el manual hay más cosas, todo eso también entra. ¿Vale? Esto es lo que yo he preparado como resumen del manual para poder dar la clase, para que me diera tiempo. Voy a parar la grabación. ¿Alguna